Hora Cero. Periodismo responsable y con garantía informativa. Gracias por continuar en sintonía de La Hora Cero, un programa especial que hemos preparado para ustedes para analizar varios momentos que se están viviendo justamente el día de hoy por la jornada electoral de Consulta Popular y Referéndum 2025. Tenemos más invitados. Ya está conmigo en esta noche Fausto Flores, activista y comunicador social. Bienvenido. Yo quiero agradecer a Gama Visión y lamentablemente pues indicar al país que las oportunidades se nos da una sola vez. Tenemos que saber proyectarnos y ahora tener mayor concepto de ser ecuatoriano, de desarrollarnos con identidad, con sentido de pertenencia, con orgullo de ser ecuatorianos, para sabernos proyectar, sea el que sea el resultado de consulta popular que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo miró usted la jornada del día de hoy? Usted también acudió a votar. ¿Qué dice la ciudadanía? Bueno, como que el clima no ayudó. Estuvo frío. Fue frío, llovía, pero vi que la gente, todavía tenemos ese concepto de que vivimos en democracia y fue prácticamente una fiesta donde nosotros fuimos a poner nuestro concepto, nuestro criterio, nuestra sesudez para saber cómo nos dirigimos en este país que tanto necesita de inversiones. El Ecuador es una potencia turística, es una potencia agrícola que no lo sabemos aprovechar todavía en su magnitud, precisamente porque no tenemos inversiones internacionales que nos aporten a ese desarrollo, a ese concepto de ser esa potencia agrícola ganadera, agrícola turística, ¿no es cierto? Ahora, claro, en la jornada de votación que se vivió el día de hoy también es importante ya ir analizando un poco también los resultados. A las 19 horas vamos a tener y un poquito más la cadena por parte del Consejo Nacional Electoral, pero ¿cómo podríamos analizar desde su experiencia también las 4 preguntas que se votaron el día de hoy? Bueno, lamentablemente el ecuatoriano tenemos un concepto de cuando nos invitan a una consulta popular, malinterpretar el que no valoremos las preguntas versus el criterio de que me cae bien o no me cae bien el presidente que hace la consulta popular. Yo creo que la gente le visualiza así y no entra en una verdadera conciencia, pero las preguntas, como se están dando los resultados, visualizamos de que la gente sí fue a votar por pregunta, o sea, analizándolas. A lo mejor fue poco el tiempo para que podamos comunicar a la ciudadanía qué conlleva cada una de las preguntas y cuáles son... La importancia de cada una. Claro que sí, la importancia y sobre todo, luego de eso, qué vamos a tener dentro del país. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo de que vengan bases militares? Se malinterpretó, se manejó una buena comunicación, una mala comunicación, pero ahí están los resultados de que por lo menos en la costa no están de acuerdo con las bases militares que nos vengan a colaborar con tecnología, con financiamiento, con información para acabar con, lamentablemente, pues la delincuencia que tenemos, ¿no? Claro, y esta así también como las otras, ¿no? Porque claro, la ciudadanía el día de hoy votó en una sola papeleta por las 4 preguntas, pero cada una vemos que está teniendo un resultado distinto. ¿Qué nos deja? ¿Qué análisis nos deja ahí? Tal vez también un tema de comunicación, un tema de... No nos podemos adelantar tampoco porque los resultados todavía no son oficiales, no los tenemos, pero ya vamos viendo una proyección. Bueno, yo insisto de que el ecuatoriano nos falta identidad, sentido de pertenencia para tener un mejor criterio y un mejor concepto de información. ¿Qué nos deja de experiencia? De que tenemos realmente que tomar conciencia como verdaderos ecuatorianos a informarnos de lo que está sucediendo en el país y lo que no queremos repetir como otros conceptos de otros países que están pasando situaciones muy negativas. El Ecuador todavía puede reaccionar, pero siempre y cuando tengamos esa madurez de visualizar para dónde vamos, para dónde queremos ir. El ecuatoriano es muy resiliente, el ecuatoriano pues es una persona que entrega todo para salir adelante, pero pues la información es muy importante, ¿no? Vamos a ir analizando por pregunta, también porque tenemos los resultados aquí.
Y esto es en línea, esto se va actualizando conforme va pasando pues los minutos. En el casillero A, la pregunta de referéndum, voto sí 40.16%, voto no 59.84%. Y en esto hay que considerar que el total de actas procesadas es solamente el 17.24%. Es decir, falta mucho, ¿no? Pero tenemos un resultado que es el 17.24% hasta el momento. Bueno, el análisis se lo puede tomar como ya un muestreo que se hace para hacer investigaciones de mercado, para hacer muestreos. Ya con esto ya podemos tener una proyección, porque el Consejo Nacional Electoral está subiendo prácticamente de todo el país a la par, digamos. Entonces ya podemos tener una relación y una proyección de que a lo mejor esta tendencia puede seguir. Para las personas que están para el sí, a lo mejor es algo negativo, esperemos, como usted muy bien lo dice, los resultados oficiales, pero este es ya un concepto de tendencia posiblemente, ¿no? Sí, y la segunda, la segunda, que es la del casillero B, que también tiene que ver con referéndum, votos sí 42.48%, no el 57.52%, y en esta tiene el 17.05% de actas escrutadas. Bueno, el ecuatoriano ya está visualizando lo que nos puede venir de esta decisión que se está tomando. Insisto, pues es un porcentaje bastante ya de proyección, bastante de desarrollo de cómo se puede ir la tendencia, y ya las consecuencias vamos a tener nosotros a partir de, yo creo que inclusive la posición del gobierno este mismo momento va a tomar ciertas situaciones que a lo mejor pueden ser tirantes, que puede ser negativo para el país. Yo más bien hago un llamado a esa izquierda o a esa oposición de que maduremos el resultado que pueda darse, si es positivo para esa tendencia, maduremos como ecuatorianos. El Ecuador está primero, los resultados de concepto de desarrollo del país está primero, no podemos ponernos en manos de la delincuencia, tenemos que saber reaccionar y más bien saber dar ese respaldo al presidente, sea cualquiera que sean los resultados. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos del gobierno que tenemos, respetuosos de ser ecuatorianos y respetuosos de que tenemos que ir por la democracia. Vamos con la C, y esta tiene que ver con la reducción del número de asambleístas. Vamos a actualizarla. Y dice, voto sí 46.91%, voto no 53.09%. Total de actas escrutadas 16.89. Bueno, las tendencias están ahí sobre la mesa. El ecuatoriano está claro de que no está de acuerdo con las tendencias políticas, no está de acuerdo cómo se hace política en el Ecuador, no está de acuerdo cómo los políticos han administrado y han manejado al país, pero los resultados dicen algo diferente, ¿no? Porque no están de acuerdo de que se disminuya. ¿Por qué? A lo mejor esa información que se desarrolló en los medios de comunicación y en las redes sociales especialmente, donde indicaba de que ya no va a haber representatividad de toda la gente ecuatoriana, porque a lo mejor van a estar solamente dos partidos, dos movimientos según el método que se está proponiendo para las elecciones. Entonces ahí van a quedar solamente dos movimientos políticos y los otros, a lo mejor ahí esa información le llegó al pueblo. O sea, yo no quiero ni correísmo ni anticorreísmo, yo quiero una tercera vía y no había esa tercera vía. Entonces ahí están los resultados donde la gente está diciendo no, yo no quiero ni A ni B, yo quería un C, pero ahí están los resultados y veamos, insisto, tenemos que ser muy maduros y respaldar lo que nosotros tenemos ahora, que es un gobierno democrático. Y otra de las preguntas que fue la más popular, la más importante, la que también generó un gran debate, y esta tiene que ver con la pregunta de consulta popular, y es la del casillero D, la posibilidad de que el país tenga una asamblea constituyente, de que pueda redactarse una nueva constitución. Vamos a ver los resultados que tiene esta pregunta. A ver, consulta popular, casillero D. Votos por el sí 38.64%, votos por el no 61.36%. Total de actas escrutadas 15.58%. ¿Qué nos dice esto? La comunicación es arma de doble filo. El momento que uno dice un concepto mal,
desarrollado en su información se comunica diferente. ¿Cuál es el resultado? En que la gente no está de acuerdo en que hay una nueva constitución o que se reforme la constitución o que se mejore la constitución. Muchos de los ecuatorianos estábamos de acuerdo y estamos de acuerdo de que esa constitución no nos permite desarrollar como país en un mundo globalizado, en un mundo tecnificado. Tiene pues leyes, conceptos constitucionales que más bien retrasan al país. Pero lamentablemente la comunicación que se desarrolló y creo que le desgastó ahí al gobierno es de que ¿por qué el seguro social maneja la parte de salud y solamente tiene que ser la parte de caja, la parte operativa y no la de salud? La de salud va a manejar todo el sistema del Ministerio de Salud Pública y ahí a lo mejor esa información que se filtró y que se desarrolló le dio a entender al ciudadano de que yo no quiero que me cambien la Constitución y si van a atentar contra ese concepto del seguro social. Lastimosamente, los inversionistas a los que yo, por ejemplo, represento a muchos sectores de inversión del extranjero especialmente, ellos estaban muy deseosos de que el Ecuador cambie su constitución para que haya mejor concepto de desarrollo para la inversión extranjera en el país. El Ecuador, solamente comparativamente con Perú, con Colombia, nosotros somos el país en Latinoamérica con menos inversión extranjera y es precisamente porque nuestra Constitución no contribuye a esa seguridad jurídica, a esa seguridad que está esperando el inversionista. Y además fuera de esta seguridad que se está pidiendo, también a los conceptos claros para saber invertir en el país. El Ecuador es una potencia agrícola y turística, sí, pero no permitimos, no damos el canal, no vamos del desarrollo para que puedan venir los inversionistas. Tenemos una ley laboral ya en cierta forma caduca porque es elaborada hace tantos años atrás que no está acorde a este mundo globalizado y a este mundo de tecnificación. O sea, usted está en este momento sentada con una laptop viendo los resultados al segundo. Al segundo. Entonces, al instante. Exactamente, pero eso no está, nuestras leyes no están acorde a esa situación. Entonces, los inversionistas no nos ven para invertir, pero sí ven al Ecuador como un país que puede invertirse. Es paradójico, es contradictorio, pero es así. Claro, y es importante mencionarle también a la ciudadanía que estos datos se tienen que ir actualizando conforme va pasando justamente las horas, van pasando los minutos, son datos preliminares que el Consejo Nacional Electoral pues los va actualizando hasta que también tengamos ya un poco más los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, que nuestro compañero César Yuxa está allá. Ahora, ¿cómo podríamos entonces analizar el panorama político de este momento? Lastimosamente la izquierda es muy extremista. La izquierda se va a coger de estos resultados para criticar, pero una crítica destructiva, que eso es mal, no para el presidente, sino para los ecuatorianos. Yo insisto en que tenemos que ser maduros, en que tenemos que ser responsables y que estos resultados sí es el mandato popular. Además que pueden cambiar los resultados, ¿no? La proyección está, sin embargo, habrá que esperar. Puede cambiar, pero la tendencia puede manejarse los resultados que está subiendo el Consejo Nacional Electoral es de todas las provincias. Si no estuviera subiendo de esa forma, habría una duda. Está subiendo paralelamente de todas las provincias, entonces puede ser una tendencia. Esperemos los resultados, pero pues el llamado está a que pues la izquierda o la oposición del gobierno sea maduro, que la oposición pues visualice esto como un concepto de madurez para desarrollar un mejor país, pero tenemos que aportar, desarrollar y apoyar al presidente de la República que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos todos los ecuatorianos en este país dentro y lo que queremos es un mejor país. Un país sin terrorismo, un país sin delincuencia, un país sin corrupción, un país que desarrolla la educación, la salud, las inversiones, el trabajo. Pero si yo necesito o quiero que haya desarrollo de estas cosas, es con inversión, es con seguridad jurídica, es con un concepto de madurez de que le digamos al presidente, sea cual sea, o sea, puede ser Juan o mañana Pedro y ahora tenemos al presidente que tenemos que ser respetuosos, o sea, no podemos
En los Estados Unidos, cuando usted le queda viendo mal a un policía, el policía le puede llevar preso, y peor si es que usted habla mal o le insulta al policía. Aquí en el Ecuador nosotros le insultamos, le increpamos a la policía y no pasa nada. Desde ese punto llegamos a que al presidente de la República debemos respetarle. Él ganó muy democráticamente, nos ha llamado ahora a consulta popular. Creo que somos un país democrático para que decida, porque él en verdad, él podía hacerlo por vía enmiendas en la Asamblea Nacional, porque tiene la mayoría, pero él es un demócrata, visualiza esa situación hacia el país, donde le dice, a ver, ecuatorianos, yo podía hacer estos cambios en verdad en la Asamblea, pero no, quiero que ustedes se pronuncien. Quiero que el pueblo ecuatoriano decida, que el pueblo ecuatoriano lo diga. ¿Por qué? Porque eso le va a dar mayor credibilidad, le iba a dar mayor fuerza, le va a dar mayor esa credibilidad que necesita un país para que vean es precisamente los inversionistas. Muchos consultores indican de que esta consulta le dejaba en stand-by a los inversionistas, pero a pesar de ese stand-by, ellos esperaban que los resultados sean positivos para visualizar esa inversión en el país. Y esa inversión quiere decir puestos de trabajo. Y si hay puestos de trabajo, hay impuestos. Y si hay impuestos, hay salud, hay educación, que es lo que nosotros queremos. Pero bueno, las preguntas Ahora, están creo ahí. que también es importante que lo podamos revisar por provincia. No vamos a revisarlo, obviamente, todas, porque nos faltaría mucho tiempo, pero ¿qué le parece si revisamos Pichincha? Pichincha, Claro que sí. revisemos para ver cómo están los datos hasta el momento. Y claro, la pregunta 1, el casillero 1, tiene votos sí, 45.07 y no 54.93. Casillero B, voto sí 49.30, voto no 50.70. El casillero C, voto sí 53.98, voto no 46.02. Y consulta popular, la pregunta de consulta popular que tiene que ver con el casillero D, voto sí 42.46%, voto no 57.54. Pichincha. Bueno, nos llama mucho la atención porque Pichincha es una de las provincias que, bueno, le dio la presidencia de la República al actual que nos gobierna, pero pues Pichincha si le está dando esos resultados, es de pensarlo, ¿no? Siempre la capital de la República es el termómetro político del país, es el que prácticamente decide un concepto político precisamente para desarrollo. Ya con esos resultados, pues el presidente tendrá que hacer también cambios, a lo mejor, para poder sustentar su gobierno, para poder sustentar su concepto y objetivo de llegar a finalizar sus 4 años dando resultados, que es lo que queremos los ecuatorianos. Esto le está enseñando o mostrándole al presidente de que pues son señales que tiene que tener, porque Pichincha me llama mucho la atención de que no gane ninguna de las preguntas. O sea, aquí en Pichincha mucha gente no estaba de acuerdo con los políticos y aplaudía de que se menore la cantidad de asambleístas y que lamentablemente cómo escogen los movimientos políticos a sus posibles candidatos para asambleístas y luego quedan de asambleístas, es tirado de cabellos. O sea, se pone a personas que tengan seguidores en las redes sociales y no que tengan contenido en su pensamiento y que no vayan y que aporten con ideas, con conceptos para desarrollar mejores leyes, ¿no? Pero lastimosamente... ¿Me parece si vamos a una más, una provincia más? Me gustaría Tungurahua. Tungurahua, vamos a revisar. Yo iba a ir a Guayas, que ya lo tenía acá, pero vamos a ir a Tungurahua. Voy a revisarle. Tungurahua, tenemos la siguiente información. Casillero A, la pregunta de referéndum, voto sí, 52.78, voto no, 47.22. Casillero B, 57.01 sí, 42.99 no. Casillero C, voto sí, 64.83, voto no, 35.17. Y la pregunta de consulta popular, casillero D, voto sí, 51.43, voto no, 48.57. Considerando que la mayoría de estas preguntas tienen 22.93% de actas procesadas. Yo creo que el presidente, bueno, esto es solamente un comentario, no es esa tendencia, no es del resultado, pero su abuelo es ambateño
Y más que eso, la gente de Ambato, la gente de Tungurahua, es gente empresaria, es gente que desde que se despierta hasta cuando va a acostarse solamente está pensando en trabajar, en hacer empresa, a desarrollar el país. Ahí están los resultados, o sea, una provincia y una ciudad, un cantón como es el de Ambato, que tenga esos resultados, nos está dando el grito al ecuatoriano mismo de que, oigan, tenemos tenemos que visualizar de que el Ecuador tiene que ser mente empresarial, de que tenemos que tener un concepto aspiracional de vida, y el ambateño nos está dando un resultado de que precisamente eso, son aspiracionales, son empresarios y están dando los resultados. En las 4 preguntas está ganando y 47, con porcentajes 42. Más grandes que la diferencia que tiene en Quito, ¿no? Claro, en la provincia de Tungurahua, que es la provincia que acabamos de revisar, gana el sí en las 4 preguntas. Exacto. Y en la de consulta popular, bueno, eso es hasta el momento, en la de consulta popular tiene específicamente 51.43% el sí y 48.57% el no, 22% de actas escrutadas. Gana el sí hasta el momento en Tungurahua. Insisto, hay un punto, yo creo que la comunicación faltó. Faltó para informar a todo el conciudadano ecuatoriano de que esta consulta lo que busca es tener un mejor país para poder desarrollar inversión, para poder desarrollar empresa, para poder desarrollar trabajo. El ambateño captó muy rápido y muy conceptual la idea, y ahí están los resultados, ¿no? Ambato es una ciudad, insisto, de trabajo, es una ciudad de empresa, es una ciudad que nos está dando los resultados, o sea, aplaudo, y es muy interesante porque si fuera esa tendencia de que el país tenga ese pensamiento aspiracional, empresarial, pues estaríamos en otro lado, ¿no? Bueno, interesante también que podamos seguir analizando todos los datos e incluso por provincias, porque cada uno de los territorios es distinto, cada uno de los territorios pues va a marcar una tendencia distinta como lo que estamos analizando actualmente. Pichincha marcó una tendencia muy diferente a la de Tungurahua que acabamos de ver, que en Tungurahua está ganando. En las 4 preguntas gana el sí hasta el momento, con el 22% de actas escrutadas. Y es importante que nosotros podamos reiterarles a ustedes que todo esto, los datos que estamos dando en este momento se van a ir actualizando poco a poco en la página del Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con el total de actas procesadas. Es decir, en este momento estamos solamente al 22%. Bueno, ya subió al 24%. Entonces, está bastante rápido la página del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está Imbabura? ¿Cómo está Ibarra? Vamos a revisar porque Imbabura. En esa provincia, con lo que pasó del paro nacional, es un buen termómetro para saber cuál fue el concepto que tuvo esa gente, ese pueblo, que lamentablemente se dividió, ¿no? La gente que quería trabajar, que quería seguir en el desarrollo, y la gente que estaba en el paro, que aparentemente era minoría, pero ahora con la consulta podemos visualizar qué pasó ahí, ¿no? Voy a manifestar los datos de la provincia de Imbabura. En la pregunta del casillero A, que tiene que ver con referéndum, hasta el momento el sí, 27.03%, el no, 72.97%. Casillero B, que es la pregunta de referéndum, voto sí, 31.51%, voto no, 68.49%. Casillero C, pregunta 3, la de referéndum, sí, 36.24%, no, 63.76%. Y vamos a la pregunta de consulta popular, casillero D. Voto sí, 28.75%, no 71.25%. Y esto tiene el total de actas procesadas 25, más o menos, ¿no? Más o menos 25.83%. Que es una tendencia de un porcentaje bastante fuerte ya. Pero la diferencia es muy distinta, ¿no? Tungurahua, Imbabura, Pichincha. Sí. Las 3 provincias que hemos analizado. En el caso de Imbabura creo que estamos claros de que la manifestación, el paro, incidió mucho en tener un concepto diferente de lo que está tratando de hacer el presidente de la República. La gente de Imbabura, pues aparentemente la mayoría no estaba de acuerdo con el paro, pero ahí están los resultados en cuanto a que el paro no, pero las preguntas cómo fueron informadas, cómo fueron conceptualizadas hacia el pueblo, a lo mejor fue lo negativo. Insisto, o sea, si nosotros le preguntamos a la gente
¿Quieren ustedes que haya inversión en el país? ¿Quieren que haya puestos de trabajo? ¿Quieren que haya una mejor salud y una mejor educación? Creo que todos queremos que sí, pero precisamente esa era la consulta popular y ahora los resultados están diciendo que el pueblo no está de acuerdo, ¿qué? ¿Con el presidente o no está de acuerdo con las preguntas? O capaz no se informó también, ¿no? Exactamente. O no se analizó, digamos, a profundidad. Le agradecemos mucho por ese análisis que se ha hecho en esta noche y también que se lo ha revisado incluso por provincia. Tres provincias que hemos analizado. Gracias, Fausto.